La niebla de la mañana se aferraba a las aguas de Northfield como el aliento de gigantes dormidos, e Eric Johnson pudo saborear la sal y la sangre en el viento mucho antes de ver los barcos. Desde su pequeña cabaña de piedra situada en el afloramiento rocoso sobre el fiordo, se había acostumbrado a leer las señales que otros pasaban por alto, la forma en que las aves marinas se dispersaban cuando se acercaba el peligro, como el aire mismo parecía espesarse antes de que la violencia llegara a sus costas. A los 28 inviernos me había ganado una reputación que se extendía mucho más allá del pequeño pueblo pesquero de Abbick. Sus manos, marcadas por incontables horas moliendo hierbas y colocando huesos, poseían una delicadeza que parecía casi extraña en una época en la que las manos de la mayoría de los hombres solo conocían el peso de la espada y el hacha. Los aldeanos lo llamaban legneir, curandero, pero susurraban que su conocimiento provenía de fuentes más oscuras que los jardines de hierbas que cuidaba con tanta devoción. La verdad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Eric había aprendido su oficio en la escuela más brutal imaginable, después de las incursiones de su padre. Más allá del rojo había un guerrero legendario. Su largo barco Wave Cutter era temido desde las costas de Francia hasta los monasterios de Irlanda. Pero junto a cada historia de las victorias de su padre, Eric recordaba las noches en que los guerreros heridos tropezaban por la puerta, sangrando y destrozados, rogando por el toque sanador de su madre. La señora S.V. Eriksdottir poseía unas manos que podían devolver la vida a los moribundos, y había transmitido su conocimiento a su único hijo antes de que la fiebre se la llevara, después de que pasaran 3 inviernos. Ahora Eric soportaba esa carga solo, atendiendo los cortes de las redes de los pescadores y los dolores de parto de las mujeres, mientras la reputación de su padre proyectaba una sombra de la que nunca podía escapar. El sonido de la madera astillada resonó en el agua, seguido por un llamado profundo y resonante que hizo que todas las almas en Abbick detuvieran lo que estaban haciendo. No era exactamente un rugido, ni exactamente una canción, algo que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Los aldeanos habían oído esos sonidos antes en las viejas historias que contaban sus abuelas a la luz del fuego, pero nunca en la vida real. Eric agarró su bolso de cuero ya lleno de tiras de lino limpio, agujas de hueso y pequeños recipientes de cerámica que contenían sus remedios más preciados. El polvo de corteza de sauce para el dolor, la pasta de miel y sello dorado para las heridas que no cicatrizaban, los hongos secos que podían desacelerar un corazón acelerado o acelerar uno que estaba fallando. Sus dedos se movían con práctica eficiencia, comprobando cada elemento, como lo había hecho innumerables veces antes. El camino hacia el puerto era traicionero incluso con el mejor clima, tallado en la roca viva por generaciones de pescadores que habían necesitado un acceso rápido a sus barcos. Hoy, con la escarcha de la mañana todavía resbaladiza sobre las piedras, elegí su camino con cuidado. Sus botas de piel de foca encontraron asidero donde otros podrían resbalar. El sonido volvió a acercarse y pudo oír el pánico en las voces que resonaban desde los muelles de abajo. El puerto de Haven era poco más que una ensenada natural, donde el fiordo se curvaba bruscamente hacia el este, protegido de la peor furia de los mares del norte por imponentes acantilados en 3 de sus lados. Una docena de barcos pesqueros se balanceaban en sus amarres, con sus cascos oscurecidos por el tiempo y las innumerables tormentas. El muelle en sí fue construido con enormes troncos de pino, atados entre sí con cuerdas y sellados con brea de pino, lo suficientemente fuertes para soportar el peso de un barco completamente cargado, pero lo suficientemente flexibles para soportar el peor clima. Sin embargo, lo que dominaba la escena ahora era algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que Eric creía entender. La criatura que de alguna manera había logrado llegar hasta su puerto tenía fácilmente el largo de 3 barcos largos colocados uno tras otro. Sus escamas, donde no estaban rotas o sangrantes, brillaban con colores que oscilaban entre el verde intenso y el bronce bruñido, captando la pálida luz de la mañana como metal pulido. 4 poderosas extremidades terminaban en garras que habían excavado profundos surcos en los cimientos de piedra del puerto mientras la bestia luchaba por mantener su enorme cabeza fuera del agua. Pero fueron los ojos los que detuvieron la respiración de Eric en su garganta.
Grandes como escudos de guerreros, eran del color del ámbar antiguo, salpicados de oro y llenos de una inteligencia que era inconfundiblemente aterradoramente humana. Cuando sus miradas se encontraron a lo largo del puerto, Eric sintió que algo cambiaba en su pecho, un reconocimiento que era más profundo que la vista, más profundo que el miedo. La criatura estaba muriendo. Las heridas fueron inmediatamente evidentes para el ojo entrenado de Eric. 3 enormes cortes recorrían el flanco izquierdo de la bestia, cada uno tan ancho como el antebrazo de un hombre y lo suficientemente profundos como para que pudiera ver el brillo blanco del hueso debajo de la carne desgarrada. Los bordes de las heridas estaban dentados y quemados, como si hubieran sido hechos por armas forjadas en las llamas más calientes. La sangre, oscura como el océano más profundo, seguía saliendo de las heridas, tiñendo de rojo el agua del puerto. «Quédate atrás». La voz de Gunnar Olifson se quebró con autoridad y miedo en igual medida. El jefe de la aldea estaba de pie en el borde del muelle, con la mano apoyada en el pomo de su espada, pero Eric podía ver el temblor en sus dedos. Detrás de él, 2 docenas de aldeanos sostenían lanzas de pesca y anzuelos, con el rostro pálido de terror. Es uno de los antiguos, los dragones de las profundidades. La palabra Dreki se extendió entre la multitud como un reguero de pólvora. Dragón. Materia de leyendas y pesadillas, criaturas que supuestamente habitaban en las partes más profundas del océano y que emergían solo para exigir tributo a los asentamientos costeros o para anunciar el fin de los días. Eric había escuchado esas historias desde la infancia, pero siempre las había descartado como fantasías de hombres que pasaban demasiado tiempo en el mar, con sus mentes aturdidas por la sal y el aislamiento. Ahora, frente a la realidad de la presencia de la criatura, descubrió que su visión del mundo se desmoronaba como un muro mal construido en medio de una tormenta. La gran cabeza de la bestia se giró hacia la multitud, y Eric vio algo que hizo que el corazón de su sanador doliera de reconocimiento, de agotamiento, el tipo de cansancio profundo que viene de luchar una batalla perdida contra el dolor y el tiempo. La respiración de la criatura era trabajosa. Cada inhalación era un esfuerzo visible que enviaba ondas a través de la superficie del puerto. «Me duele», dijo Eric. Su voz se oía claramente en el aire de la mañana. «Míralo. Míralo de verdad. Esas heridas lo están matando. Me alegro de haberlo hecho», espetó Torvald, el pescador, alzando aún más su lanza. «Mi abuelo vio a una de estas bestias destruir 3 barcos en la costa de Setlan. No son más que muerte y destrucción». Iri dio un paso adelante, ignorando los jadeos y protestas de la multitud. Las palabras de su madre resonaron en su memoria, pronunciadas la noche en que ella le transmitió lo último de su conocimiento. «El deber de un sanador no es juzgar quién merece ser sanado, hijo mío. El dolor es dolor. El sufrimiento es sufrimiento. Respondemos al llamado porque debemos hacerlo, no porque sea fácil o seguro». Los ojos ámbar de la criatura siguieron su movimiento, y Eric sintió el peso de esa antigua mirada como algo físico. Había allí cansancio, ciertamente, el tipo de precaución que viene después de ser perseguido y dañado por aquellos que deberían haber mostrado amabilidad. Pero debajo de eso, Eric sintió algo más. Esperanza. La desesperada y vacilante esperanza de un ser moribundo que había encontrado algo inesperado en este pequeño puerto en el borde del mundo. «¿Qué estás haciendo? ¿Tonto?». La voz de Gane sonó aguda y llena de pánico. «Regresa antes de que nos mate a todos». Eric llegó al borde del muelle y se arrodilló con cuidado, dejando su mochila a su alcance. La criatura estaba tan cerca ahora que podía ver las escamas individuales que cubrían su enorme forma. Cada uno del tamaño de la palma de su mano y marcado con patrones intrincados que parecían cambiar y fluir como agua viva. El olor era abrumador. Sal y sangre y algo más, algo que le recordaba a bosques profundos y piedras antiguas. «Veo dolor en tus ojos», dijo en voz baja. Las palabras significaban más para la criatura que para la multitud que lo rodeaba. «Conozco esa mirada. Lo he visto en los ojos de guerreros heridos y de madres parturientas, en los rostros de niños con fiebres ardientes.
No estás aquí para destruirnos. Estás aquí porque estás herido y no tienes a dónde ir. La respuesta de la criatura fue inmediata e inesperada. La enorme cabeza descendió hasta apenas asomar por encima del agua, y un sonido emergió de lo profundo de su enorme pecho. No era exactamente un ronroneo, ni un suspiro, sino algo que expresaba elocuentemente gratitud y necesidad desesperada. Las manos de Eric ya se movían, buscando los suministros que necesitaría. Las heridas no se parecían a nada que hubiera tratado antes, pero la herida era herida, y la sangre era sangre. Los principios que su madre le había enseñado seguían siendo los mismos, independientemente del tamaño o la especie del paciente. Primero hay que detener la hemorragia, murmuró, más para ordenar sus pensamientos que para comunicarse con la criatura. Luego, limpiar y vendar las quemaduras de los bordes. Esas necesitarán atención especial. Sacó un trozo de lino limpio, demasiado pequeño para heridas de esa magnitud, y frunció el ceño. Tras él, oía a los aldeanos discutir en susurros acalorados. Su miedo se mezclaba con la curiosidad mientras lo observaban trabajar. Algunos pedían armas, otros para retirarse, pero unos pocos, los que se habían beneficiado de su toque sanador a lo largo de los años, defendían sus acciones. Que lo intente, llegó la voz de la hija de Astred Gunnar, la hija del herrero, a quien le había bajado la fiebre hacía apenas 2 meses. Si alguien puede evitarlo, es Irri. Rescató a mi hermano pequeño del borde de la muerte cuando la enfermedad lo consumió. La criatura pareció comprender que se le ofrecía ayuda. Con movimientos que denotaban un control increíble a pesar del dolor evidente, se reposicionó en el puerto, llevando las peores heridas al alcance del muelle. El agua chapoteó contra los tablones de madera mientras la enorme figura se asentaba, y Eric se encontró frente a una herida que podría haberse tragado a un hombre adulto. El daño era peor de lo que había pensado inicialmente. No eran heridas aleatorias infligidas por accidente o desgracia. La naturaleza precisa de los cortes, la forma en que se abrían paso a través del músculo y las escamas con precisión quirúrgica, denotaba violencia deliberada. Alguien o algo lo había hecho intencionalmente, con armas diseñadas específicamente para dañar a criaturas de este tamaño. Y poder. La mandíbula de Eric se tensó de ira. En sus años como sanador, había visto suficiente violencia sin sentido para varias vidas. Hombres matándose entre sí por ganado o por supuestas ofensas. Asaltantes quemando monasterios y dejando niños huérfanos. Guerreros muriendo en tierras extranjeras por oro que nunca llenaría el vacío dejado por su ausencia. Ver tal crueldad deliberada infligida a una criatura claramente inteligente, claramente capaz de sufrir. ¿Quién te hizo esto?, preguntó en voz baja, sabiendo que no recibiría respuesta, pero necesitaba formular la pregunta de todos modos. ¿Qué clase de monstruo hiere a algo así y lo deja morir? La respuesta de la criatura fue un rugido sordo que vibró a través de los tablones del muelle y llegó hasta los huesos de Eric. En ese sonido, oyó rabia y dolor a partes iguales, la voz de algo que había confiado y había sido traicionado, que había buscado la paz y solo había encontrado violencia. Trabajando rápidamente, Eric comenzó a limpiar las heridas con agua de su propio pozo, mezclada con sal y una tintura de hierbas que su madre le había enseñado. Él lucharía contra los venenos que convertían simples cortes en infecciones mortales. La criatura permaneció completamente inmóvil mientras trabajaba, aunque Eric podía ver la tensión en su enorme cuerpo, como los músculos se tensaban y relajaban con cada dolorosa respiración. «Estás siendo muy valiente», dijo con tono conversacional, adoptando la forma de hablar amable que usaba con toda su paciencia. «He visto a guerreros adultos llorar como niños cuando les limpié cortes de la mitad de este tamaño. Pero tú, entiendes que intento ayudar, ¿verdad?» Los ojos color ámbar parpadearon lentamente, un gesto que de alguna manera transmitía más gratitud que cualquier palabra podría haber logrado. Mientras trabajaba, Eric se dio cuenta de que la naturaleza de la multitud detrás de él estaba cambiando. El pánico inicial y los llamados a la violencia estaban dando paso a algo más.
Quizás sea una curiosidad cautelosa, o al menos. Podía oír pasos en el muelle, acercándose, y sabía que otros estaban viendo lo que él veía. No es un monstruo empeñado en la destrucción, sino una criatura magnífica que necesita desesperadamente ayuda. Astrid gritó por encima del hombro, sin apartar la vista de su trabajo. Necesito tu ayuda. Estas heridas son demasiado grandes para que una persona las pueda curar sola. Hubo un momento de vacilación, luego el sonido de pasos decididos. La hija de Astrid Gunnar tenía 22 inviernos, manos fuertes y una mente aguda que le venían de años de trabajar en la forja de su padre. Ella ya había ayudado con casos difíciles anteriormente, y él confiaba en su temple y rapidez de pensamiento. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó con voz ligeramente temblorosa mientras se arrodillaba a su lado. Sostén esto. Eric le puso un trozo de lino en las manos. Mantenga la presión sobre la herida más pequeña mientras trabajo en la lesión principal. No tengas miedo, sabe que estamos intentando ayudar. Como para confirmar sus palabras, la criatura se movió ligeramente, colocando las heridas en una posición aún mejor para el tratamiento. El movimiento envió otra ola de agua sangrienta contra el muelle, pero también reveló algo que hizo que a Eric se le quedara la respiración atascada en la garganta. Tallados en las escamas a lo largo del cuello de la criatura, apenas visibles debajo de la sangre seca y el agua salada, había símbolos que reconoció. No son exactamente palabras, sino el tipo de pictogramas que usaban los cráneos más antiguos al registrar las historias más antiguas. Los símbolos eran muchísimo más antiguos que el asentamiento de Avik, quizás más antiguo que la memoria de cualquier hombre vivo. Astrid susurró con urgencia. ¿Ves esas marcas a lo largo del cuello? Ella siguió su mirada y jadeó. Esas parecen las tallas del antiguo templo, aquel que estaba en las altas montañas y que mi abuela solía visitar. Eric asintió sombríamente. Las implicaciones fueron asombrosas. Si esta criatura llevaba los símbolos sagrados de la antigua religión, si estaba conectada de alguna manera con los antiguos templos y los rituales olvidados, entonces su presencia aquí no era casual. Fue significativo en un sentido que apenas estaba empezando a comprender. La herida más grande requirió de toda la habilidad y conocimiento que Eric poseía. Los bordes no eran cortes limpios, sino desgarros irregulares, como si las armas que los habían infligido hubieran sido diseñadas para causar el máximo daño en lugar de una muerte rápida. Trabajó metódicamente, limpiando restos y tejido muerto y luego aplicando sus ungüentos curativos más fuertes para combatir la infección. La criatura lo soportó todo con notable estoicismo, aunque Eric podía ver el dolor en esos ojos antiguos. De vez en cuando, un ruido sordo escapaba de la enorme garganta, no amenazante, sino expresivo de un sufrimiento que iba más allá de las heridas físicas. Ahí está, dijo Eric finalmente, atando el último de los vendajes. Eso es lo mejor que puedo hacer por ahora. El sangrado se ha detenido y los ungüentos ayudarán a prevenir la infección, pero necesita descanso, comida y tiempo para sanar. La respuesta de la criatura fue inmediata e inesperada. La gran cabeza surgió del agua y se movió hacia Eric con deliberado cuidado, deteniéndose lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor que irradiaba la enorme forma. Entonces, con infinita gentileza, la criatura presionó el costado de su cabeza contra el pecho de Eric, un gesto de gratitud que no necesitaba traducción. Eric sintió que las lágrimas le picaban en los ojos mientras colocaba sus manos llenas de cicatrices contra las cálidas escamas. En ese momento, comprendió algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. No se trataba simplemente de un animal herido el que había tratado. Este era un ser de inteligencia y sabiduría, una criatura que entendía la bondad y la recordaba. De nada, susurró contra la piel escamada. Estás a salvo ahora. Te cuidaremos. La multitud en el muelle había aumentado a medida que las palabras se extendían por todo el pueblo. Eric pudo ver caras que reconoció. Horn, el panadero, cuya mano quemada había salvado de un daño permanente.
Ragenild, la tejedora, a quien él había guiado hasta feliz conclusión durante su difícil parto. Erik Ironside, el joven guerrero cuya pierna rota fue curada lo suficiente como para que el hombre pudiera luchar de nuevo. Pero también había otras caras. Los rostros más duros que él conocía albergaban sospecha y miedo. Thorvald, el pescador, todavía aferraba su lanza, e Eirik pudo ver a un puñado de otros hombres asintiendo con la cabeza mientras el veneno que el anciano les susurraba al oído. «Esto es una locura», declaró Thorvald lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. «Estamos albergando a un demonio, una criatura que podría destruirnos a todos en cuanto recupere sus fuerzas. Recuerda lo que te digo. De esto no saldrá nada bueno». Antes de que Erik pudiera responder, la propia criatura proporcionó una respuesta. La gran cabeza se giró hacia Thorvald, y por un momento el pescador se encontró mirando directamente a esos ojos color ámbar. Lo que vio allí le hizo dar un paso involuntariamente hacia atrás y su rostro palideció. Cuando la criatura miró hacia otro lado, desestimando la amenaza tan fácilmente como se desestima una mosca zumbante, Thorvald se quedó temblando y sin palabras. «El día se está enfriando», anunció Gane, mientras la autoridad de su jefe finalmente se reafirmaba. «Necesitamos decidir qué pasa a continuación. La criatura no puede permanecer en nuestro puerto indefinidamente. Es demasiado grande y su presencia afectará nuestra pesca y comercio». Erik asintió, comprendiendo las preocupaciones prácticas, aunque sus instintos de sanador se rebelaban contra la idea de obligar a la criatura a irse antes de que se recuperara por completo. «Dame tiempo», dijo. «Unos días para asegurarme de que las heridas cicatrizan bien. Después de eso, ya veremos». La criatura parecía entender la discusión, aunque no pudiera seguir las palabras específicas. Se asentó más profundamente en el puerto, posicionándose de manera que su forma masiva no interfiriera con las actividades normales de los muelles, pero lo suficientemente cerca para que Erik pudiera continuar monitoreando su condición. Mientras la multitud se dispersaba lentamente y regresaba a sus rutinas diarias con frecuentes miradas hacia el puerto, Erik permaneció junto a su inusual paciente. La respiración de la criatura se había vuelto más fácil, notó con satisfacción, y el color ya estaba volviendo a las zonas alrededor de las heridas. «Eres más fuerte de lo que pareces», murmuró, revisando las vendas una última vez antes de reunir sus suministros. «Pero incluso el cuerpo más fuerte necesita tiempo para sanar. Descansa ahora. Regresaré mañana para cambiarte los vendajes». Los ojos color ámbar lo siguieron mientras se levantaba y se colocaba la cartera al hombro. Y Erik sintió de nuevo esa extraña conexión, como si esta criatura entendiera no solo sus palabras, sino también sus pensamientos e intenciones. Mientras subía por el peligroso sendero de regreso a su cabaña, Erik descubrió que su mente estaba llena de preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Qué clase de criatura había buscado refugio en su pequeño puerto? ¿De dónde había salido? ¿Y qué había infligido heridas tan terribles? Lo más importante, ¿qué pasaría cuando estuviera completamente curado y listo para partir? Cuando llegó a su casa, el sol se estaba poniendo detrás de las montañas occidentales, pintando el cielo con tonos rojos y dorados que le recordaban incómodamente a la sangre y las llamas. Desde su puerta, podía mirar hacia el puerto y ver la forma oscura de la criatura, quieta y paciente en el crepúsculo cada vez más profundo. El mañana traería nuevos desafíos. Sabía que en el pueblo habría quienes exigirían la eliminación de la criatura, independientemente de su condición. Habría preguntas de los asentamientos vecinos cuando la noticia de su visitante inusual se extendiera inevitablemente, y existiría su propia certeza creciente de que este encuentro era mucho más significativo que un simple caso de tratamiento de un animal herido. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, Erik se durmió con un sentido de propósito que iba más allá de la rutina diaria de curar heridas y entablar huesos. Había mirado a los ojos de algo antiguo y magnífico, había ofrecido curación cuando otros solo habrían ofrecido violencia y había sido aceptado como amigo en lugar de temido como enemigo. En sus sueños,
Voló sobre los fiordos con alas de bronce y oro, viendo el mundo desde una perspectiva que ningún ser humano había conocido jamás, comprendiendo verdades que ninguna sabiduría terrenal podía enseñar. Habían pasado 3 días desde la llegada del dragón y a Big se había adaptado a una rutina incómoda. La criatura que Eric había comenzado a considerar como Galaorn, en honor al cuerno mítico que señalaría el fin de los días, permaneció en el puerto durante las horas del día, lo que permitió al curandero atender sus heridas y monitorear su recuperación. Por la noche, desaparecía en las aguas más profundas del fiordo y regresaba cada amanecer como una marea imposible. Las heridas se curaban con una velocidad notable. Donde Eric esperaba ver el rojo intenso de la infección o el negro del tejido moribundo, encontró en cambio el rosa saludable de la carne nueva creciendo debajo de las escamas. El cuerpo de la criatura parecía poseer poderes de recuperación más allá de todo lo que había experimentado, como si extrajera fuerza de fuentes que el entendimiento mortal no podía abarcar. Pero no fue solo la curación física lo que lo sorprendió. Cada día, Galaorn parecía más alerta, más receptivo al mundo que lo rodeaba. Los grandes ojos seguían el movimiento con creciente interés, e Eric había comenzado a sospechar que la criatura entendía mucho más del lenguaje humano de lo que dejaba ver. Esta mañana trajo un cambio que lo alteraría todo. Eric se había levantado antes del amanecer, como era su costumbre, para preparar picuces frescos y comprobar su suministro de hierbas curativas. La luz de la mañana apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas orientales cuando la oyó. Un sonido distinto a todo lo que había resonado antes en las aguas de North. Era música, pero no como la entendían los humanos. Notas profundas y resonantes que parecían provenir de la misma roca debajo del puerto, armonías que hacían vibrar las paredes de piedra de su cabaña en respuesta simpática. El sonido era hermoso y terrible a partes iguales, una canción que hablaba de profundidades y distancias más allá de la comprensión mortal. Eric dejó caer el mortero y la mano del mortero y corrió a toda velocidad por el peligroso camino hacia el puerto. Lo que vio al llegar a los muelles lo hizo detenerse de golpe, mientras su mente luchaba por procesar la escena imposible que tenía ante él. Galaorn ya no estaba solo. 3 criaturas más habían llegado durante la noche, cada una magnífica a su manera. Se organizaron en las aguas más profundas, más allá de la boca del puerto, y sus enormes formas crearon un semicírculo que de alguna manera lograba parecer al mismo tiempo protector y amenazante. Incluso desde la distancia, Eric pudo ver que estos recién llegados eran más grandes que Galaorn. Sus escamas tenían diferentes patrones y colores que hablaban de una edad y un poder incalculables. El más grande de los 3, situado en el centro de la formación, era una criatura que desafiaba una descripción fácil. Sus escamas eran de un azul oscuro y negro como el de las profundidades del océano, atravesadas por vetas plateadas que atrapaban la luz de la mañana como fuego estelar capturado. Cuando se movía, el agua a su alrededor parecía doblarse y fluir de maneras que no seguían ninguna ley natural, como si el mismo mar reconociera su autoridad y se sometiera a su voluntad. A su izquierda flotaba una criatura cuyas escamas brillaban con todos los colores de la aurora, moviéndose y transformándose mientras respiraba. Este era un poco más pequeño que el líder, pero se comportaba con una elegancia que hablaba de una gracia refinada durante incontables siglos. Cuando su mirada recorrió el puerto, Eric sintió que su corazón saltaba ante la simple belleza de esos ojos antiguos. La tercera criatura era quizás la más intimidante de todas. Sus escamas eran del color del oro bruñido, pero estaban marcadas y picadas por la evidencia de batallas libradas y ganadas a lo largo de los siglos. Se trataba claramente de un guerrero, una criatura que se había ganado su lugar a través de la fuerza y el coraje más que por el nacimiento o la ceremonia. Y todos miraban directamente a Eric. La canción continuó, ganando complejidad y potencia hasta que el aire mismo pareció vibrar con armónicos que tocaban algo profundo en el alma humana. Eric se encontró caminando hacia adelante sin una decisión consciente, atraído por fuerzas que no podía nombrar ni resistir. Detrás de él, podía oír a los aldeanos saliendo de sus casas,
con sus voces elevadas por el asombro y el miedo mientras presenciaban la reunión imposible en su puerto. Pero sus palabras parecían distantes e insignificantes comparadas con la música que llenaba su mente y su corazón. La voz de Galaorn se unió al coro, agregando una línea melódica que hablaba de gratitud y esperanza. La canción de la criatura herida resonó entre las armonías de las demás, contando una historia que no necesitaba palabras para ser entendida. Cantó sobre el dolor y la curación, sobre la bondad encontrada en lugares inesperados, sobre el puente que se podía construir entre especies cuando la confianza reemplazaba al miedo. Cuando la música alcanzó su crescendo, sucedió algo extraordinario. El agua del puerto empezó a brillar con un suave resplandor perlado que no tenía nada que ver con la luz solar reflejada. El resplandor se extendió desde las propias criaturas, convirtiendo todo el fiordo en un lago de luz líquida que pulsaba al ritmo de su canción. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la música se detuvo. El silencio que siguió fue profundo, interrumpido solo por el suave golpe de las olas contra el muelle y la respiración agitada de humanos aterrorizados. Iris se encontró parado en el mismo borde del muelle, con las manos agarrando la barandilla de cuerda con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El más grande de los tres recién llegados comenzó a avanzar, su enorme forma cortando el agua brillante con gracia fluida. A medida que se acercaba a la boca del puerto, Eric pudo ver detalles que hicieron que su ojo entrenado se abriera de par en par con reconocimiento y comprensión. Esta criatura era antigua más allá de toda medida. Sus escamas llevaban las cicatrices acumuladas de siglos, cada marca contaba una historia de supervivencia y triunfo. Pero más que eso, tallados en la gran frente, con símbolos que coincidían con los que había visto en el cuello de Galahorn, había pictogramas que hablaban de autoridad y sabiduría. No se trataba de una simple criatura de las profundidades. Este era un rey. El rey dragón se instaló en la boca del puerto. Su presencia de alguna manera logra parecer majestuosa y accesible. Cuando habló, las palabras no vinieron como sonido, sino como imágenes y emociones que florecieron directamente en la mente de Irik. Sanador de los que están en la tierra. La voz era como el sonido de un trueno lejano, como el susurro del viento a través de bosques antiguos. Has demostrado bondad hacia uno de los nuestros, cuando otros solo habrían mostrado miedo. Por esto os habéis ganado nuestra gratitud y nuestra atención. La boca de Eric se movió silenciosamente durante varios segundos antes de que pudiera encontrar su voz. Tú puedes hablar todo de ti. La respuesta estuvo teñida de algo que podría haber sido diversión. Hemos estado hablando desde antes de que tu especie aprendiera a hacer fuego, joven sanador. La cuestión no es si podemos hablar, sino si podemos escuchar. Alrededor del puerto, Eric podía ver a los aldeanos congelados en diversas poses de conmoción y terror. Algunos aferraban armas, otros abrazaban a sus hijos, pero todos parecían incapaces de moverse o hablar ante esa conversación imposible. No pueden oírnos, explicó el rey dragón, siguiendo la mirada de Ikk. Este don es raro entre tu gente. Quizás una entre 1000 generaciones posea la capacidad de escuchar el verdadero lenguaje de las razas ancestrales. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Eric, con sus instintos de sanador en guerra con una sensación de asombro que amenazaba con abrumar su mente racional. ¿Por qué has venido a nuestra pequeña aldea? La gran cabeza se inclinó ligeramente, y Eric sintió el peso de esa antigua mirada como algo físico. ¿Quieres? No queremos nada que tú no nos hayas dado ya libremente. Tu toque sanador, tu compasión, tu voluntad de ayudar en lugar de dañar. Son regalos invaluables en un mundo que ha olvidado las viejas costumbres. La voz mental del rey dragón adquirió un tono diferente, uno que hablaba de tristeza y pérdida. Una vez, en los días en que el mundo era más joven y la sabiduría fluía más libremente entre las razas, hubo entre vuestro pueblo quienes sirvieron como puentes entre las profundidades y la superficie. Eran sanadores y videntes, protectores de la tierra y el mar, guardianes de los antiguos pactos que mantenían el equilibrio entre nuestros mundos. Las imágenes comenzaron a fluir por la mente de Eric.
Visiones de humanos y dragones trabajando juntos, de grandes templos construidos donde el mar se encuentra con el cielo, de conocimiento compartido y sabiduría preservada a lo largo de las generaciones. Vio curanderos cuyas manos podían reparar tanto carne humana como escamas de dragón. Videntes que podían hablar el idioma verdadero con la misma facilidad que su lengua materna. Guerreros que lucharon junto a las grandes serpientes contra amenazas que ponían en peligro a ambas razas. Pero el tiempo y el miedo erosionaron esos lazos. El rey dragón continuó. Tu gente olvidó las viejas costumbres. Nos etiquetaron como monstruos y demonios. Nos llevó desde los lugares superficiales a las trincheras más profundas del mundo. Nos retiramos, curamos nuestras heridas y esperamos el día en que la sabiduría pudiera regresar al mundo de la superficie. ¿Y ahora?, preguntó Eric, aunque empezaba a sospechar que ya sabía la respuesta. Ahora hemos encontrado a uno que recuerda, aunque no sepa que recuerda. Tu curación de Galaorn fue más que simple bondad, sanador. Fue la primera nota de una canción que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. La primera palabra de una conversación que podría transformar el mundo. El guerrero de escamas doradas se acercó. Su piel de carta de batalla brillaba bajo la extraña luz que aún emanaba del agua. Al hablar, su voz mental llevaba el peso de la autoridad ganada a través de incontables conflictos. Las profundidades ya no son seguras, dijo con gravedad. Hay amenazas que surgen de las profundidades más antiguas, cosas que fueron selladas cuando el mundo era joven y que ahora se agitan en sus prisiones. Las barreras que las retienen se están debilitando, y cuando fallan, el pensamiento que acompañó esas palabras le heló la sangre a Eric. Vio imágenes de criaturas que hacían que incluso los dragones parecieran pequeños en comparación, seres de tal maldad y poder que podían desentrañar la esencia misma de la realidad. Vio ciudades engullidas por la oscuridad retorcida, océanos hirviendo con furia sobrenatural, cielos rasgados para revelar vacíos hambrientos de luz y vida. No podemos enfrentar esta amenaza solos, añadió el dragón escamoso Aurora. Su voz mental transmitía la melodía de una música distante. Los antiguos pactos no eran una simple amistad entre razas. Eran vínculos de necesidad, forjados en la comprensión de que algunos peligros solo podían afrontarse con fuerzas unidas. Eric sintió el peso del destino sobre sus hombros como una capa hecha de luz de estrellas y sombras. Todo en su vida lo había conducido a ese momento. Las enseñanzas de su madre, el legado de su padre, su propia elección de sanar en lugar de dañar. Le ofrecían algo que superaba sus sueños más locos, pero también algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y su lugar en el mundo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, aunque no estaba completamente seguro de querer oír la respuesta. La respuesta del rey dragón estuvo cargada de promesas y advertencias. Ven con nosotros a los lugares profundos. Aprenda las viejas costumbres. Domina el verdadero discurso. Forja vínculos que perduren más allá de los años mortales. Conviértete en lo que una vez fueron tus antepasados, un puente entre mundos, un guardián del antiguo pacto. La voz del dragón escamado Aurora se unió a la conversación, agregando armonías de esperanza y posibilidad. Tu aldea estaría protegida. Tu pueblo será bendecido con conocimiento y prosperidad más allá de sus sueños actuales. Los dragones regresarían a los lugares superficiales, no como conquistadores, sino como aliados. Juntos podríamos construir algo que no existe desde hace 1000 años, una verdadera alianza entre los hijos de la tierra y el mar. Pero el tono del guerrero dorado tenía una nota de dura realidad. El camino no está exento de peligros. Aquellos que caminan entre mundos a menudo descubren que no pertenecen plenamente a ninguno de ellos. Ganarías mucho, pero también sacrificarías mucho. La elección, sin embargo, debe ser solo suya. Eric miró hacia atrás a su pueblo, a la gente que lo había conocido toda su vida. Pudo ver a Astrid parada al fondo de la multitud, con el rostro pálido pero decidido. Gunnar, el jefe, intentaba mantener el orden,
aunque sus propias manos temblaban mientras hacía un gesto para pedir calma. Los pescadores y los agricultores, las madres y los niños, todos ellos buscándolo en busca de respuestas que él no poseía. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Él preguntó. Las mareas cambian al atardecer, respondió el rey dragón. No podemos permanecer en las zonas bajas mucho más tiempo sin arriesgarnos a que nos descubran quienes considerarían nuestra presencia una amenaza a eliminar. Si decides venir con nosotros, debe ser esta noche. La idea de dejar todo atrás, su casa, su trabajo, su lugar en la comunidad, llenó a Eric de una mezcla de terror y emoción. Pero mientras miraba a Galaorn, todavía recuperándose de las heridas infligidas por enemigos desconocidos, comprendió que esta elección era algo más que sus propios deseos o miedos. El mundo estaba cambiando, estuviera la humanidad preparada para ello o no. Antiguos poderes se estaban movilizando, viejas amenazas estaban surgiendo y las barreras entre lo posible y lo imposible se estaban desmoronando. Podía permanecer seguro en su pequeño pueblo, atendiendo las heridas de la pesca y los dolores del parto, mientras fuerzas más allá de la imaginación moldeaban el destino de todos los seres vivos. O podría avanzar hacia lo desconocido, aceptando un destino que lo transformaría en algo que su pueblo no había visto durante 1000 años. Hay algo más que debes saber, susurró la voz de Gala-Horn en su mente, hablando directamente por primera vez desde su llegada. Las heridas que sufrí no fueron infligidas por accidente o violencia aleatoria. Fueron hechas con armas diseñadas específicamente para matar dragones, manejadas por aquellos que conocen nuestras debilidades y han pasado generaciones aprendiendo a explotarlas. La voz mental del dragón herido transmitía un dolor que era mucho más profundo que la herida física. Hay seres humanos que recuerdan los antiguos pactos, pero los recuerdan como cadenas que hay que romper en lugar de vínculos que hay que conservar. Se hacen llamar la pesadilla de los dragones y han declarado la guerra a toda nuestra especie. Fueron ellos quienes me encontraron en los lugares profundos, quienes me hirieron y me dejaron morir como mensaje para cualquiera que buscara renovar las antiguas asociaciones. Las implicaciones golpearon a Eric como un golpe físico. Si había humanos cazando dragones activamente, si los viejos enemigos se agitaban en sus prisiones, si las barreras entre los mundos realmente se estaban debilitando, entonces la elección que tenía ante sí no era simplemente sobre su propio futuro. Se trataba de la supervivencia de ambas razas, de prevenir una guerra que podría destruir todo lo que él apreciaba. El sol estaba subiendo cada vez más y Eric podía ver barcos apareciendo en el horizonte. La noticia de la presencia del dragón se estaba extendiendo y pronto su pequeño puerto se llenaría de guerreros y buscadores de curiosidad atraídos por historias de lo imposible. La ventana de oportunidad se estaba cerrando, y con ella quizás la última oportunidad de un contacto pacífico entre las razas. Necesito hablar con mi gente, dijo Eric finalmente. Merecen entender qué está pasando, qué está en juego. Si los voy a dejar, necesitan saber por qué. La aprobación del rey dragón lo inundó como la cálida luz del sol, dicha como un verdadero constructor de puentes. Sí, deberían saberlo, pero elige tus palabras con cuidado. El miedo tiene una forma de convertir la razón en violencia, y en este mundo quedan muy pocas oportunidades de comprensión. Iris se giró para mirar a la multitud de aldeanos, todos los cuales lo miraban con expresiones que iban desde el asombro hasta el terror. Podía ver las preguntas en sus ojos, la necesidad desesperada de comprender qué estaba sucediendo en su mundo familiar y ordenado. Amigos míos, comenzó, y su voz se oyó claramente en el aire de la mañana, hoy han visto algo que cambiará todo lo que creíamos saber sobre el mundo. Estas criaturas, estos dragones, no son los monstruos de nuestras historias. Son seres inteligentes con su propia cultura, su propia sabiduría, su propia necesidad desesperada de aliados en una guerra que amenaza a todos los seres vivos. Un murmullo recorrió la multitud y pude ver a Torvald, el pescador, abriéndose paso hacia el frente, con el rostro contorsionado por la ira y el miedo. «¡Mentiras!», gritó el anciano. «¿No ves lo que hace? Esa cosa te ha envenenado la mente,
te ha llenado de falsas visiones. Los dragones son criaturas de caos y destrucción. Todas las historias nos lo cuentan. ¿Y quién escribió esas historias?, replicó Eric, con su entrenamiento de sanador ayudándolo a mantener la voz serena y razonable. ¿Quién se beneficia de mantener a nuestros pueblos separados? ¿De asegurar que el miedo prevalezca sobre la comprensión? Mira lo que he logrado en solo 3 días. Heridas que deberían haber tardado semanas en sanar ya se están cerrando. Una criatura herida ha encontrado refugio en lugar de la muerte, y se nos ha ofrecido conocimiento y una colaboración inimaginables. Señaló a los dragones que flotaban en el agua brillante. Podrían haber destruido nuestra aldea en minutos si esa hubiera sido su intención. En cambio, vinieron buscando ayuda para uno de los suyos, y ahora ofrecen compartir sabiduría que podría beneficiarnos a todos. Gane dio un paso al frente, con la autoridad de su jefe evidente en cada línea de su cuerpo. ¿Qué nos pides, Eric? ¿Qué quieren estas criaturas? Quieren renovar un antiguo pacto, respondió Eric. Las palabras fluían con más fluidez. Que se había comprometido a decir la verdad. Mucho tiempo atrás, antes de la era de las incursiones y las conquistas, nuestros pueblos trabajaban juntos. Humanos y dragones compartían conocimientos, se protegían mutuamente de amenazas que ninguno podía afrontar solo. Esa alianza se rompió por el miedo y la incomprensión, pero podía reconstruirse. El dragón de escamas Aurora se acercó al puerto. Su presencia, de alguna manera, irradiaba paz y buena voluntad. A medida que se acercaba, el extraño brillo en el agua se intensificó, y varios aldeanos jadearon al sentir el toque de algo más allá de la experiencia normal. Pero reconstruir requiere confianza, continuó Eric. Y la confianza requiere a alguien dispuesto a dar el primer paso hacia lo desconocido. Me han pedido que los acompañe a aprender las antiguas costumbres para convertirnos en un puente entre nuestros mundos. La reacción fue inmediata y explosiva. Se alzaron voces de protesta y consternación. La gente se gritaba una a la otra, desesperada por ser escuchada. Astrid se abrió paso entre la multitud. Su rostro se llenó de lágrimas. «No pueden dejarnos», gritó. «¿Qué haremos sin un sanador? ¿Qué pasa cuando llega la siguiente fiebre? ¿O cuando los barcos pesqueros regresan con hombres destrozados? Tienes un deber hacia este pueblo». Eric sintió que su corazón se rompía un poco ante el dolor en su voz. Ella tenía razón. Por supuesto, tenía deberes y obligaciones que abandonaría, pero también tenía un deber mayor, uno que se extendía más allá de las fronteras de Avik para abarcar el mundo entero. El conocimiento que traigo conmigo podría ayudar a mucha más gente de lo que podría si me quedara aquí, dijo con suavidad. Imaginemos artes curativas que pudieran curar enfermedades que nunca hemos podido abordar. Sabiduría que podría prevenir las guerras antes de que comiencen. Entendiendo que esto podría proteger costas enteras de las tormentas y monstruos de las profundidades. Torvald escupió en el muelle, con evidente desprecio. Bonitas palabras, pero palabras son todo lo que son. Recuerda lo que te digo. Si te vas con esas criaturas, nunca regresarás. Te corromperán. Te convertiré en algo inhumano. Te usaré como arma contra tu propia gente. La voz mental del guerrero dorado retumbó con una ira apenas contenida ante la acusación. Pero Eric levantó una mano, sabiendo de alguna manera que el gesto sería comprendido y honrado. «Te hago una promesa», dijo, mirando directamente a Torvald, pero dirigiéndose a toda la multitud. «Volveré. Quizás no pronto, quizás no sin cambiar, pero regresaré. Y cuando lo haga, verán la verdad de lo que he aprendido. Si me equivoco, si los dragones resultan falsos, entonces podrán juzgarme como consideren oportuno. Pero si tengo razón», dejó que las palabras se desvanecieran, permitiéndoles imaginar las posibilidades por sí mismos. El sol se acercaba a su cenit, y Eric podía ver más barcos en el horizonte, haciéndose más grandes a medida que se acercaban. El tiempo apremiaba, y la decisión no podía demorarse mucho más. Gunnar se acercó a él,
moviéndose con el cuidado deliberado de un hombre que lleva una carga demasiado pesada para que una sola persona la soporte. Si hacen esto, dijo el jefe en voz baja, se llevarán consigo las esperanzas y los temores de todos los habitantes de esta aldea. Ese es un peso que podría aplastar el alma de un hombre. Entonces es una suerte que no lo lleve solo, respondió Eric, mirando hacia los dragones. Ellos entienden la responsabilidad, Gane. Han llevado el peso de la supervivencia de su propio pueblo durante más tiempo del que ha existido nuestro pueblo. Saben lo que significa tomar decisiones que otros no pueden entender. La voz del rey dragón susurró en su mente, transmitiendo aprobación y algo que podría haber sido orgullo. Empiezas a comprender el verdadero significado del pacto. No es simplemente una alianza entre razas. Es un compromiso asumir la carga de proteger toda la vida, independientemente de su forma u origen. A medida que avanzaba la tarde, la multitud se dispersó gradualmente, aunque muchos aldeanos permanecieron observando desde la distancia. Algunos trajeron ofrendas, comida y bebida que colocaron al borde del muelle, como tratando de establecer su propia relación con los misteriosos visitantes. Otros hicieron preguntas, buscando comprender qué podría significar la presencia del dragón para sus propias vidas y su futuro. A lo largo de todo este proceso, Eric se encontró moviéndose entre la perspectiva humana y la del dragón, traduciendo preocupaciones y preguntas en ambas direcciones. Fue un trabajo agotador, pero también estimulante. Podía sentir que estaba cambiando, convirtiéndose en algo nuevo con cada conversación. Cuando el sol comenzó a descender hacia las montañas occidentales, el rey dragón se elevó desde las profundidades y el agua cayó en cascada desde su enorme forma en láminas de luz líquida. Ha llegado el momento, constructor de puentes, su voz mental llevaba consigo finalidad y anticipación en igual medida. La marea cambiará pronto y debemos estar en los lugares profundos antes de que los cazadores nocturnos comiencen su patrulla. ¿Cuál es tu decisión? Eric miró una última vez a su pueblo, a la gente que había moldeado su vida y que a su vez había sido moldeada por su presencia. Pensó en las enseñanzas de su madre, en el legado de su padre, en los innumerables pacientes que había tratado a lo largo de los años. Todo había conducido a este momento, a esta elección que determinaría no solo su propio destino, sino el destino de innumerables personas más. Vendré, dijo, y sus palabras resonaron a través del agua con una claridad cristalina. Pero primero necesito reunir algunas cosas. Mis herramientas, mis hierbas, los escritos de mi madre. Si quiero servir de puente entre mundos, necesitaré todo lo que he aprendido de este. La aprobación que irradiaban los 4 dragones era como estar bajo la cálida luz del sol después de un largo invierno. La voz mental de Galahorn transmitía una calidez y una gratitud especiales. Nos honras con tu confianza, sanador que fuiste. Pronto serás el sanador que te está convirtiendo. Y después veremos qué títulos nos depara el futuro. Mientras subía por última vez el sendero hacia su cabaña, sintió que el peso del destino caía con más fuerza sobre sus hombros. Detrás de él los dragones esperaban con la paciencia de criaturas que ya habían vivido durante siglos y esperaban vivir siglos más. Ante él se encontraban misterios y maravillas que superaban todo lo que jamás había imaginado. El sol tocaba los picos de las montañas cuando regresó al puerto, llevando una cartera de cuero llena de sus posesiones más preciadas. La multitud había vuelto a crecer, atraída por los rumores y la curiosidad, pero también por la sensación de estar presenciando algo históricamente significativo. Astrid esperaba en el borde del muelle, con los ojos rojos por las lágrimas, pero con expresión resuelta. «Vuelve con nosotros», dijo simplemente. «Vuelve y cuéntanos qué has aprendido». «Lo haré», prometió Eric, abrazándola brevemente antes de adentrarse en las aguas poco profundas del puerto. El rey dragón bajó su enorme cabeza, ofreciendo lo que claramente era una invitación. Eric posó la mano sobre las cálidas escamas, sintiendo el poder vibrar bajo su palma como un gran latido. «¿Estás listo, constructor de puentes?»
Eric echó un último vistazo a la aldea que había sido su mundo entero, a las personas que le habían confiado su dolor y sanación. Luego asintió, avanzando hacia lo desconocido. Entonces, comencemos. 7 años después, el largo barco que se acercaba al puerto de Avik no se parecía en nada a los barcos pesqueros que normalmente surcaban sus aguas. Su casco estaba hecho de una madera oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y su vela ostentaba símbolos que hacían que incluso los aldeanos más ancianos se detuvieran a contemplarla. Pero fue la figura que se alzaba en la proa la que atrajo todas las miradas y acalló todas las lenguas. Eirik Johnson había regresado, pero ya no era el sanador que los había abandonado hacía 7 años. Ahora se erguía más alto, su figura se llenó de la fuerza que emanaba de nadar en las profundidades del mundo. Su cabello, antes castaño como la tierra, ahora lucía mechones plateados que reflejaban la luz como fuego estelar capturado. Pero fueron sus ojos los que realmente marcaron el cambio. Contenían profundidades que hablaban de conocimiento adquirido a un precio que la mayoría de los mortales jamás podrían pagar. Las escamas que adornaban sus brazos y cuello no eran adornos, sino partes vivas de él, dones de dragón que lo protegerían en las profundidades y lo marcarían como un constructor de puentes para cualquiera que poseyera la sabiduría para reconocer las señales. Brillaban con los mismos colores que la piel de Galaorn, un recordatorio permanente del vínculo que había cambiado sus vidas. A medida que el barco se acercaba al muelle, el agua a su alrededor comenzó a brillar con el familiar resplandor perlado que los aldeanos más ancianos recordaban de aquel extraordinario día de hacía 7 años. Pero esta vez, la luz era suave, acogedora, un signo de amistad más que una demostración de poder. 3 siluetas surgieron de las profundidades mientras el barco se acercaba al puerto. Gjallarhorn emergió primero, ahora completamente curado y magnífico bajo la luz del atardecer. Las cicatrices de aquellas antiguas heridas se habían convertido en patrones de plata contra escamas de bronce, marcando al dragón como un superviviente y un constructor de puentes por derecho propio. El rey dragón lo siguió, tan majestuoso y terrible como siempre, pero de alguna manera más accesible que antes. Los años habían traído entendimiento entre las razas, y lo que una vez pareció extraño y aterrador ahora parecía simplemente diferente. Otra forma de sabiduría con una forma desconocida. El tercer dragón era más pequeño que los demás, tan joven que sus escamas aún conservaban los brillantes colores de la juventud. Eric lo había encontrado como un huevo, abandonado en las ruinas de un antiguo templo, y había ayudado a criarlo como parte de su entrenamiento en las profundidades. Ahora era su compañero y traductor constante, un símbolo viviente de la nueva generación que crecía con lazos entre las razas firmemente establecidos. Cuando Eric subió al muelle, la multitud que se había reunido mantuvo una distancia respetuosa. Podían ver los cambios en él, percibir el poder que portaba con la misma facilidad con la que vestía. Pero bajo la transformación, aún podían reconocer la compasiva sanadora que había servido a su comunidad durante tantos años. Astrid fue de las primeras en acercarse. Su propia apariencia estaba marcada por los 7 años transcurridos. Las filas de trabajo y el clima enmarcaban sus ojos, pero la chispa de la forja aún brillaba con fuerza. Se detuvo a un brazo de distancia, sin saber si saludaba a un hombre o a algo más. Eirik rompió la tensión con una suave risa y abrió los brazos. «Sigo siendo yo, Astrid». Dio un paso adelante, y la multitud exhaló mientras lo envolvía en un firme abrazo. Las escamas de sus antebrazos se enfriaron con su tacto, brillando como piedras de río bajo el agua cristalina. Cuando se separaron, Gane, mayor, más lento, pero aún jefe, se aclaró la garganta. «Prometiste que volverías, constructor de puentes. ¿Qué noticias traes?» Eric levantó la cartera de cuero que una vez no había contenido más que hierbas y agujas de hueso. Ahora tintineaba levemente con tablillas de piedra grabadas con runas brillantes, frascos que contenían medicinas destiladas de la flora abisal, y se doblaba. Cartas que trazan corrientes que ningún pescador se había atrevido a seguir. Conocimiento,
dijo. Curas para la podredumbre pulmonar que afectó a 4 de nuestros ancianos el invierno pasado. Una semilla que crece en tierra empapada en salmuera. Muele sus hojas y ninguna herida supurará. Formas de tejer cascos que se doblen con el mar en lugar de romperse contra él. Los murmullos se extendieron. Esperanza, incredulidad, un silencio atónito. El cuerno de Yala se acercó. El agua lamía la llave. Niños que antes se habrían escondido tras sus madres, avanzaron con los ojos muy abiertos. El dragón inclinó su gran cabeza hasta que un ojo ámbar se posó en el más pequeño de ellos. Nadie gritó. Nadie corrió. 7 años de historias contadas por comerciantes errantes los habían preparado para este momento mejor que el miedo. Eric se giró para que todos pudieran oír. Los pactos se renuevan. Soy testigo de ambas razas. Pero el conocimiento es una espada de doble filo. Cura, pero también puede herir si se blande con ira. Cada don que pongo en tus manos viene con la obligación de usarlo para el bien de todos, no para la gloria de unos pocos. Torvald, el pescador, con el cabello ahora blanco como la espuma de mar, dio un paso al frente, apoyándose en un bastón tallado. ¿Pueden los viejos necios aprender nueva sabiduría? ¿Sanador? Sí, pueden, respondió Eric con una sonrisa amable. Si son lo suficientemente valientes como para admitir lo que desconocen, el guerrero dragón de cicatrices doradas emergió entonces, alzando una placa pectoral de Persebe lo suficientemente alta para que todos la vieran. En su centro descansaba una única punta de lanza de hierro, la que Torvald había recuperado del puerto aquella primera y terrible mañana, y preservada no como una amenaza, sino como un recordatorio de lo que el miedo podría haberles costado. Los hombros del viejo pescador se estremecieron. Cayó sobre una rodilla, mientras las lágrimas caían al agua salada. Me equivoqué. El miedo nos ciega a todos, dijo Eric, poniéndolo de pie. El coraje está en elegir qué hacemos después de ver con claridad. La noche se posó, tiñendo el fiordo de ámbar y violeta. Se encendieron hogueras en la orilla. En el canal más profundo, 3 dragones formaban un anillo de luz viviente, cuyas escamas reflejaban llamas como estrellas distantes. Por primera vez en la historia reciente, la gente de Abig-Big festejó con seres que sus antepasados habían llamado mito. Pescado ahumado sobre madera flotante, algas gigantes cocidas al vapor en pozos de piedra, voces de dragones y humanos se alzaban juntas en una extraña y hermosa armonía que resonaba en los acantilados. Tarde esa noche, mientras las últimas brasas se apagaban y los aldeanos regresaban a sus hogares, Astrid y Eric caminaban por la orilla. ¿Te quedarás?, preguntó. Recorreré ambos caminos, dijo. Algunas temporadas aquí, otras bajo las olas. El puente debe ser recorrido por ambos lados, o se derrumba. Estudió las mechas plateadas de su cabello, el brillo en su garganta donde las escamas se unen a la piel. Y cuando llegan las tormentas, miró hacia Galaorn, flotando cerca de la costa como un centinela paciente. Entonces mantenemos la línea unida. Se levantó un viento del norte, trayendo el aroma de la nieve. Astrid extendió la mano, tomando su mano humana con cicatrices. Bienvenido a casa, Ayla King. Y en el agua, la llamada profunda y resonante de Galaorn resonó por él. Oscuro, ni rugido ni canción, sino algo que traía la promesa de un mañana compartido. Bajo las primeras estrellas del invierno, el puente entre los mundos se mantenía intacto, y la esperanza, paciente, firme y brillante, ocupó su legítimo lugar junto al coraje en el corazón de Northfield. Jord.